Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Carlos, ¿cómo está? Hola, Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Juan Carlos. Espero que hayan podido almorzar bien y estén preparados para esta, que va a ser en este caso la clase única que vamos a tener esta semana antes de que se vayan de receso, ¿no es verdad? Entonces, para que aprovechen el receso a descansar, si es que pueden. Yo sé que algunos no van a poder por las diferentes actividades que tienen, pero bueno, esperaría que puedan descansar un poco, en fin. ¿Listo? Entonces, el día de hoy, como quedamos la anterior semana, vamos a comenzar directamente con la parte de las cerchas, específicamente con la parte de la preparación acerca de los elementos de cercha. ¿Listo? Entonces, aquí tenían la preparación. Me confirman que están viendo la pantalla, ¿no es verdad? Sí. Sí, Entonces, aquí teníamos la preparación acerca de realizar el mapa mental, pues del documento que está aquí anexo, que es el capítulo C de la norma AISC 36016. Recuerden que este es el código, pues, que rige todo lo que es el diseño en acero en elementos conformados en caliente, ¿no? Entonces, para esto, pues, como generalmente hacemos, pues vamos a tener una pequeña ruleta de la fortuna, así que vamos a admirar nuestros dos primeros participantes, ¿no? David, Buenas, Juan Carlos. Ya, ahí sí. Ya le compartí pasaría? la pantalla. No entiendo por qué está duplicándose el sonido. Es que tengo mi otra compu acá, entonces, pero ya le quité el audio. Ah, ya. Listo, entonces después de Javi se alista Valeria. Valeria, ¿te encuentras? Juan Valeria. Carlos me dijo que se estaba conectando, que estaba lento en internet. Ok. Bueno, tiene hasta que termine Javi conectarse. Creo que ahí se conectó. Listo. Entonces, vamos con los dos primeros. Y comienza Javi. Disculpa, ¿puedes poner la opción de compartir? Perdóname, sí, tienes toda la razón. Ujú. Ahí sí debería estar, ¿no es verdad? Ya le voy a ver. Espere un ratito nada más. Ya, diseño por estabilidad. Ya, ahora sí. Sí, sí se ve. Ajá. Sí. Ya. El capítulo C de la norma era el diseño por estabilidad en elementos de acero y se dividía Diseño en por tres. estabilidad. Ujú. Sí. Y se dividía en tres partes, que era el C1, el requerimiento de estabilidad general, el C2 era cálculos para esfuerzos requeridos y el C3 era cálculos para esfuerzos disponibles. Ok, entonces tú me vas a explicar qué es el C1, los criterios de requerimientos de estabilidad general, a gran detalle. De hecho, bueno, lo que decía era que es necesario que todos los miembros en una estructura se encuentren estables para lograr así la estabilidad en la misma. ¿Y De esto qué ahí significa? que, O o sea, sea, eso es lo que está escrito, ¿no? Pero, pues, ¿qué significa? eh, ¿qué significa? No lo sé, o sea, como lo dice, que todos los elementos de la estructura deben estar estables. O sea, no sé, o sea, cómo explicarlo. O sea, según la pregunta, entonces te la reformulo. Según el código, ¿qué significa estable? Es que
está en su, o sea que todos sus, o sea que las ecuaciones estén, ¿cómo se puede decir? Y tal vez sea igualado, o sea, las ecuaciones cumplan y todo, en cada nodo, a eso se refiere. Entonces, la estabilidad se refiere al equilibrio. Eso es lo que me estás queriendo decir. Sí, ¿no? De ahí decía que los efectos deben determinarse con respecto a las combinaciones del RFD y de acuerdo al capítulo nos decía que es importante considerar todos los efectos sobre estabilidad en la estructura. Entonces, ahí nos decía que en todos los miembros debe considerar la fricción, cortante y axial. Los efectos de segundo orden, que sería el P delta y el P sigma, las imperfecciones geométricas, la reducción de rigidez y las incertidumbres en los miembros y conexiones. De ahí nos ¿P hablaba que... sigma? P delta y P delta minúscula de ser. P sigma, no creo. Ah, sí, alguna confusión. Y nos decía que habían dos métodos, o sea que existen dos métodos. Un método de análisis directo de diseño y que se basa en el análisis elástico e inelástico y es empleado en cualquier tipo de estructura. Y el dos, que eran los métodos de diseño alternativos, que se basan en el análisis elástico y permite como alternativa al método 1 para estructuras que satisfagan las limitaciones. Ok, entonces, por ejemplo, en esa parte del C1, ¿qué entendiste por efectos P delta y P sigma? Bueno, que no es P sigma, ¿no? El, Hello. es para el desplazamiento lateral de las estructuras de edificio, o sea, cuando tal vez tienen varios pisos. Y no lo sé, o sea, algo que experimentan con cargas de gravedad, puede ser. Cargas de gravedad. Sí, ¿no? Bueno, es lo que te estoy preguntando. El P delta, pues, el efecto es del pandeo, ¿no? Pandeo local, pandeo global. Esa es cerca de eso. Listo, gracias, Javi. Sí, por eso le dije el desplazamiento lateral. El desplazamiento lateral es distinto al pandeo lateral, Bueno, ¿no? Un listo. desplazamiento lateral no significa un pandeo, ¿no? Bueno, ok. Gracias. Gracias. Siguiente, Valeria. Ya me conecto. Ok, Ya puede ver. entonces, sí. Entonces tú háblanos un poco de, aquí tienes un montón de cosas más. Aquí tienes P delta y P delta, ¿no? Ujú. Ya, entonces, háblanos un poco de cuál es el cálculo de los esfuerzos requeridos. ¿Qué entendiste en esa parte? Ya, estaba separado en tres partes. Y primero hablaba de los requisitos generales del análisis, que me hablaba que se necesitaba considerar las deformaciones de miembros por flexión, cortante, axial y además las deformaciones en sus componentes y conexiones. También hablaba del análisis de segundo orden que considera los efectos P delta y P sigma que ya explicó también Javier. Y también se debe considerar la gravedad y otras aplicaciones y cargas aplicadas que puedan influir en la estabilidad de la estructura. Y el análisis de segundo orden se debe realizar bajo las combinaciones de carga LRFD. Y luego para el diseño ASD,
El diseño se debe realizar considerando 1.6 veces la combinación ASD y los resultados se deben dividir para 1.6 para obtener esfuerzos requeridos en componentes. Luego, la segunda parte era la consideración de imperfecciones iniciales del sistema, y eso estaba dividido en dos partes, que era el modelado directo de imperfecciones, que eso es que la estructura será analizada con puntos de intersección de miembros desplazados y la magnitud de los desplazamientos iniciales son las cantidades máximas consideradas en el diseño. Y luego la otra parte era el uso de cargas nocionales para representar imperfecciones, que para una estructura que soportan cargas de gravedad a través de, o sea, esto se utiliza para estructuras que soportan cargas de gravedad a través de columnas verticales, paredes o pórticos. Luego las cargas teóricas o nocionales se deben aplicar como cargas laterales en todos los niveles y la ecuación de las cargas teóricas o nocionales es NI igual a 0.002 alfa y y. Y luego aquí, como no se podían agregar como fotos, le tengo aquí abierto como las ecuaciones. Que digamos ¿Dónde está? que aquí el alfa Me se llevé considera, eso. es 1 cuando se analiza las cargas combinadas como LRFD y 1.6 cuando es ASD. Luego como que el YI es la gravedad aplicada en el nivel como que cuando hay una combinación de LRFD. Entonces, esto y luego también hablaba de los ajustes a la rigidez y se utilizan como que diferentes, se debe utilizar rigidez con factor de 0.8, igual como que ¿Vale? aquí como habían varias. Valeria, Sí, sí, puntualmente me gustaría que especifiques que en la parte de las imperfecciones, ya. tú hablaste de la parte de las imperfecciones, ¿no es verdad? Esto de Ujú. lo que dice el modelado directo de las imperfecciones. Del Ya. texto que leíste, ¿qué entiendes que se diferencia de una estructura de hormigón? Esto que llamamos el modelado directo de las imperfecciones. ¿Puedes repetir la pregunta? Perdón. Esta parte que dice el modelado directo de imperfecciones. Ujú. ¿Ya? ¿Qué entiendes por eso? ¿Qué entendiste? ¿Cuál es la diferencia de esta estructura de acero con lo que sería una estructura de hormigón? Que la estructura como que se analiza con los puntos de los miembros como que desplazados y las magnitudes son las cantidades máximas consideradas en el diseño. Eso fue lo que O sea, más. eso es lo que dice ahí, pero por ejemplo, a Ajá. grandes rasgos, ya, yo te digo, tienes que modelar esta estructura de hormigón y que tienes que modelar esta estructura de acero. Entonces, ¿cómo modelas o cómo entendiste que se modelan las imperfecciones en la estructura de acero? Mm, la Porque verdad. eso no se hace en hormigón, ¿estamos de acuerdo? Eso en hormigón, en ninguna clase ustedes van a ver, no tienen que ver que la estructura está con imperfecciones. De pronto, otra pregunta, ¿qué son las imperfecciones? ¿A qué se refiere el documento? ¿Qué entenderías tú si yo te digo, bueno, hay que modelar las imperfecciones? ¿A qué me estoy refiriendo? Como los desplazamientos, las deformaciones ¿A los desplazamientos y las deformaciones de qué o por qué? ¿Por las de los cargas? miembros o sea, de los miembros lo que se genera como que con las cargas que se aplican. Ya, entonces, eso lo hacemos igual en hormigón. ¿Cuál es la diferencia entonces? Mm, Tal vez como el tipo de deformación puede ser. Exacto, o sea, bueno, tiene que ver con algo así, ¿no? Cuando hablas de las imperfecciones, algo no se hizo bien, ¿estamos de acuerdo? Algo está pasando de tal forma que algo está mal hecho, ¿no es verdad? Ujú. Entonces, es básicamente eso. Bueno, entonces, otra pregunta. ¿Qué entendiste de qué son esas cargas nocionales? Pusiste ahí, para representar las imperfecciones. Em, No quiero que me leas, sino que Son como entiendes. cargas.
O sea, son como las cargas laterales ficticias. Sí, son cargas laterales ficticias. ¿Qué pasa con esas cargas? Eso fue más o menos lo que entendí de las cargas emocionales. Gracias, Valeria. Continuamos con Steven Estrella De una, Juan Carlos. y terminamos con Fabián Espinosa. Listo. Sí se ve. O sea, la verdad es que está bien, bien chiquito. Si le puedes acercar Ah, mejor, no, sí. porque no. Ahí sí, No, sí, solo ahí es que sí, no sabía si se veía. sí. Dame un segundo Eh, que no te ubico aquí en la lista. es que estoy como Steven ahí. Sí, sí. Estás. Ya, En el Zoom estoy como Jair. ya. Dale, Steven. Entonces, vas a terminar con la parte de la última sección, pues que sería el cálculo de los esfuerzos, me parece, ¿no? Lo de, lo de esfuerzos disponibles No, o de del los, ajuste de de rigidez. esta parte de los ajustes del. Ya, yo vi que para considerar lo de las imperfecciones que existe en los miembros, debido por la fabricación del acero, también se debe considerar un ajuste de rigidez, por lo que se mencionaba que existe un factor de reducción de 0,8 a todos los miembros, a todas las rigideces de los miembros. También encontramos un factor adicional T sub B a rigideces a flexión, que T sub B para cuando PR y PS es menor a la relación de 0,5 se utiliza de 1. Y cuando es mayor se utiliza esta otra ecuación, donde que En esa parte me parece chévere, ¿no? Entonces, ese T sub B, primero, ¿qué es? ¿Para qué eh, me sirve a mí ese? T sub B Ujú. para las rigidez de los miembros a flexión. Ya, o sea, Y ese factor multiplica qué específicamente. Si yo te claro, digo, bueno, es un factor de para, reducción, ¿qué multiplica? para, para miembros no compuestos, de lo que le leí. Ya, pero miembros sí saben que es un miembro no compuesto por su clase de acero, ¿no? Estamos hablando de un miembro que es literal un elemento de solo acero, ¿no? Un elemento compuesto es acero y hormigón. Un perfil de acero con un elemento, una matriz de hormigón o un revestimiento de hormigón, ¿no? Pues digamos que aquí estamos, esto que dice no compuesto se refiere a un perfil de acero. Normal, dejémoslo como desde ese mismo punto. Entonces, pero aquí cuando dice de reducción de las rigideces a flexión, si yo te digo cuál es la rigidez a flexión de un elemento, independientemente de que sea acero o de hormigón, ¿cuál es la rigidez a flexión de un elemento a flexión? ¿Qué parámetros determinan la cantidad de rigidez a flexión? La sección transversal, Sí, pero específicamente qué. eh,
como que la... Ya, te voy a ayudar. La rigidez a carga axial de un elemento es E por A. Esa es la rigidez axial. El módulo de la de estabilidad. E por I sería entonces. El E por I. Ajá. Entonces, La ese inercia. factor lo que va a modificar o lo que va a multiplicar es al E por I. ¿Sí? Puntualmente, ahí dice a qué, ¿no? Claro. Ujú. También, Entonces, ¿qué es también PR? nombraba PER es la, el requerimiento de, de fuerza axial usando el método LRFD o SD de la combinación de cargas. Y ¿Seguro? PNS, Quiero que traduzcas bien eso, porque si no, no estás entendiendo el documento. Creo que no lo has leído, ¿ah? no, sí lo leí, o sea, Pero según, no lo has leído bien. A ver, o sea, tradúcelo yo, bien. yo lo entendí, es como que la demanda de fuerza axial, de esfuerzo axial, Ya, PR es la demanda. ajá, Ok. o sea, el requerimiento que se necesita para cumplir. Y PNS es como que la capacidad que La tiene el miembro. capacidad. Ujú. Entonces, el uno es la demanda y el otro es la capacidad. Entonces, quiero que cheques ahí en esas inecuaciones qué es lo que te está diciendo realmente la norma. Dice que O cuando sea, aquí la nos dice que demanda cuando, sea claro, menor al 50% de la... capacidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que Ajá. está diciendo ahí. Entonces, ahora, teniendo en cuenta eso que te acabo de decir, explícame mejor cómo se calcula T sub B. Cuando la demanda de carga O axial, sea, claro, cuando la demanda de carga axial es menor o igual al 50% de la capacidad a carga axial de la ujú. sección transversal, vamos a utilizar el factor T sub B igual a 1, ¿Y qué significaría un T sub B igual a 1? que la rigidez no cambiaría, o sea, se mantendría constante a Full, la se que ya, mantenía la claro, rigidez full. ¿Se claro, el entiende? 100%. El 100% de la rigidez, o sea, no hay reducción. Que recuerden que el T sub B es un factor de reducción, o tau sub B, ¿no? Y cuando sea Y mayor, ¿qué pasa? habría una reducción con esta ecuación. Ujú. Entonces, como tiene que ser mayor, ese factor, digamos que es mayor o igual, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la mínima reducción según esta ecuación? Quiero que analices un poco la ecuación. La mínima, Ujú. La mínima reducción. pues, O o sea, bueno, sería pues ya para una relación de 0.5, ¿cuánto vale tau? para punto 5, o sea, sería la mitad, o sea, se reduciría la mitad. Haz bien la operación. Para un factor de 0.5, Ah, de tau B, de alfa por R por P sub R sobre P sub NS igual a 0.5, ¿cuánto sería el tau B? sería 4, a ver, sería así, por 1, por 0.5, es que, Por o sea, 1. claro, por esto, ¿no? Ah, sí, 4 bueno, por ya. 1, O sea, que todo eso valga 0.5. todo esto, Sí. o sea, ahí valdría, se reduciría a la mitad, ¿o no? O sea, sí, tau B, Si todo este factor, ¿vale? Es que no sé por qué no me deja si rayarte, tau B pero si, vale 0.5, me no, no, estás no, diciendo, si ¿cierto? toda esta relación, si alfa por P sub R sobre P sub NS es igual a 0.5, ¿cuánto está Ah, sub Era B? uno. sería Sí, 1. ya sería 1.
Ya, y si Claro, o fuera sea, esa tendría que ser relación mayor. 1, y si fuera 1, ¿cuánto se reduce? Si fuera uno, o sea, esta relación de aquí, Sí, sí. se, o sea, se reduciría a lo que nos dé este valor. O sea, 4 1, 1 menos 1.6, 0.6, 3, no, o sea, sería 4 por uno 0 por 1. por uno menos, ahí es burro, 4 por uno Pero bueno, por uno menos 1 1.6. Ah, no, sí, por 1. 1 por 1. O sea, eso da 0, ¿estamos de acuerdo? Ah, 0. Ya, o sea, ¿qué quiere decir? Cuando la demanda es igual a la capacidad, del estado sub B toma un valor de 0, o sea, el elemento pierde total valor de la, Claro, totalmente la rigidez. totalmente la rigidez, ¿no? Entonces, eso hacemos en hormigón. Ustedes han visto en algún lado que hacemos modificaciones debido No, a máximo habilitamos las secciones, si no estoy mal, las secciones. Ajá. pero no se pierde totalmente la rigidez. Ujú. Y bueno, y cuando hablamos de las consideraciones iniciales, cuando hablamos de las imperfecciones del sistema, esas Yo creo imperfecciones que, o sea, creo es que lo que es, depende de cómo, no depende de cómo está fabricado el perfil, si es de en caliente o en frío. no, porque la ISC, el documento en donde tú estuviste, pues eso es solo para conformados en frío, no es nada más. Perdón, conformados en caliente, conformados en caliente. No especifica nada más aparte de eso. Juan Carlos, tengo una pregunta. Em, en la parte del alfa, cuando dice LRFD o ASD, ¿todavía se usa ASD o solo vamos a usar LRFD actualmente? Deme un segundo, qué pena, Fabián, tengo que contestar mi llamada urgente. Deme un segundo, ya te contesto. De uno.
¿Aló? Juan Carlos. Ya. Volviendo a la pregunta. Tú me estabas hablando acerca del alfa, ¿no es verdad? ¿De la ASD Sí. o el ERFD? Bueno, resulta que en general, como vieron de pronto con Pablito, las dos filosofías son válidas para lo que es el diseño actualmente de estructuras. O sea, lo que pasa es que el uno sacrifica los esfuerzos en general que soportan los materiales, no tanto la parte de si es momento o cortante o lo que sea, sino sacrifica es el esfuerzo que sufre el material, ¿no? Mientras que en el otro, pues estamos calculando es una reducción a la resistencia a una fuerza o una acción específica. Estamos. Entonces, en nuestra clase, en general, pues ya todo lo del el método ASD fue el primero antes que el método del RFD y se utiliza más en geotecnia. Hay, por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad de hablar con profesionales un poco mayores, ellos aún usan ese método, más que todo porque no conocen el método del RFD, ¿no? Y bueno, es algo que ellos aprendieron y bueno, prácticamente eso ocurre. Pero entonces, para lo que es las nuevas prácticas de ingeniería, pues el método que se utiliza principalmente es el LRFD, ¿no? Que tiene una base estadística del porqué, de la razón de que exista un valor mayor acción y un valor de reducción. Entonces, complementando la respuesta a Fabián, me hiciste la pregunta, ¿no es verdad? Sí. Entonces, vamos a utilizar LRFD. Y ese factor, pues siempre para nosotros de alfa va a ser, en este caso, 1, ¿es verdad? ¿Aló? Sí. Listo. Entonces, vamos a concluir esta parte ya más que todo porque ya sé el último que... Ah, creo que te falta a ti, ¿no, Fabián? Sí, me falta a mí. Ya, ¿Dejo de compartir? entonces, sí, por favor. De una. Fabián, explícame qué entendiste de las partes de las imperfecciones. ¿Por qué se originan en una estructura de acero las imperfecciones? Se originan porque, o sea, digamos, si ¿Estás es que son... compartiendo? Ah, no, ya compartí, perdón. Ya, ahí está. Ya, Ya. entonces al momento de ser fabricadas ¿cómo se llama? Ya sean las planchas o en o lo que sea, sufren también unos esfuerzos internos, en donde hay que contar esos esfuerzos cuando uno está construyendo. Entonces, por eso son las notional loads, que es cuando, por ejemplo, no sé, una viga o una columna está más corto o más largo de lo que estaba especificado. Entonces se añaden esos como fuerzas para contarlas. Ujú. ¿Qué más también podría ser? Puede ser también ciertos pandeos locales. Por ejemplo, cuando hablábamos de... no, eso era del otro. Sí, puede ser pandeos. Pandeos que igual forman unas deflexiones. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos lo de P delta grande o P delta chiquita, P delta grande sería el global y el chiquita sería esas pequeñas deformaciones que pueden seguir aumentando las deformaciones por pandeo de la columna. Entonces eso también se puede representar, o sea, para el modelado. Ujú. Expandeo. Por ejemplo, en acero, recuerden que todo es bastante al milímetro, ¿no? Los planos en acero generalmente sí tienen mucho detalle y lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, si existe un desplome en las columnas, ¿no? Si existe un desplome en las columnas, pues esa parte va a estar ahí afectando en lo que sería un momento adicional en la estructura, ¿no? ¿Listo? Sí. Entonces, listo, gracias, Fabián. Bueno, entonces, sí los invito a que lean el documento. Realmente la idea del documento es que tengamos una noción de qué es estabilidad, cómo se considera la parte de la estabilidad y más que todo cuáles son los problemas que surgen a raíz de este tipo de fenómenos en elementos de acero y cómo la norma los ha venido combatiendo, ¿no? Eso es súper importante, esa parte. Entonces vamos a
pasar un poco a la parte de teoría, como siempre sabemos hacer. En la parte de teoría vamos a hablar un poco de qué son las cerchas, ¿no? Entonces, las estructuras en celosía, digamos que existen de muchas formas. Aquí puntualmente, por ejemplo, estoy viendo la famosa Torre Eiffel, y esa estructura es una estructura que tiene un comportamiento un poco distinto a lo que son las cerchas, aunque se parece en su construcción, ¿no es verdad? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar a distinguir estos elementos que se conocen como cerchas de acero y que hemos venido trabajando pues desde que estábamos en mecánica de materiales algunos, en estática otros, ¿no? Y bueno, en análisis estructural seguramente todos, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es una cercha de acero? Cuando nosotros hablamos de estas estructuras, vamos a hablar de que estos elementos fueron primeramente usados cuando estábamos haciendo todo lo que son las infraestructuras de puentes. Los primeros puentes podrían decirse que de medianas luces, ni siquiera de grandes, sino de medianas luces, y en luces es algo importante. Utilizaron el acero como el material principal y las cerchas como el sistema estructural, ¿no? En general, pues nosotros entendemos que, o nos enseñan que estos elementos, pues son elementos que no tienen o no soportan cortantes ni momentos, y que por todo esto se debe a que los elementos están solamente cargados en sus nodos y solamente tienen conexiones que les permiten liberar el momento en sus extremos, haciendo que solamente funcionen a tensión y a compresión, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que nosotros analizamos desde la carrera, pero realmente este sistema, pues sí está soportando, sus elementos sí soportan algo de cortante, algo de momento, debido al peso propio e inclusive de cargas que se aplican directamente, no en los nodos, sino en los elementos como tal. Pero asumimos que debido a su configuración estructural y más que todo al detallamiento de las conexiones, pues los elementos de cercha tienen unos valores bajos que hacen que sean despreciables, ¿no? En su mayoría estos efectos de momento y de cortante, ¿no? Entonces, ¿por qué los hacemos de acero, ¿no? Principalmente el acero, desde que empezó la revolución industrial y se pudo hacer, digamos, en masa, ha facilitado mucho lo que es la parte de la construcción. O sea, tengo la ventaja de coger, medir un elemento, cortar el elemento, hacer las conexiones de pronto en taller y solamente transportarlo al sitio de la obra, colocarlo y punto, ¿no? Eso facilita y ahorra un montón de tiempo. Y también ahorra lo que serían algunos costos de construcción de pérdidas que tenemos nosotros por materiales en general, ¿no? Sin embargo, pues este tipo de estructuras, hay una creencia, yo diría que en general de las personas, de pensar que porque la estructura está hecha de acero, tiene niveles mejores de desempeño que una estructura de hormigón, y realmente eso no es verdad. Para ciertas estructuras podríamos alcanzar, eh, para ciertas geometrías, podríamos alcanzar niveles pues, de mayor ductilidad que con el hormigón, pero en general, pues los dos sistemas yo pudiera garantizar un desempeño adecuado, satisfactorio, que más que todo va a estar limitado a la facilidad de lo que yo tenga para hacer o hormigón o hacer soldaduras, conexiones o el trabajo netamente de los elementos de acero, ¿no? Ahora, en acero, lo que más nos va a importar a nosotros, más que el perfil, ¿no? Porque con Pablito Andé estudia que prácticamente los perfiles, si nosotros hacemos los perfiles, en teoría los de la ISC, que ya vienen laminados en caliente, pues el diseño y la resistencia de los elementos ya está hasta tabulado, ¿no? Que se lo conoce tanto, y la resistencia a carga lateral o a flexión o a cortante o a carga axial, pues ya está en el manual de diseño de acero, pues dependiendo de la longitud o de la luz que haya que salvar o la longitud no arrastrada. Esa parte todo el mundo entiendo que ya ha visto o está viendo el curso de acero. ¿Me confirman? Sí.
Sí. Listo, gracias. Aquí lo importante en acero, más que los mismos elementos de columna o de viga, van a ser las conexiones. Entonces, puntualmente en la parte de cerchas, lo principal es entender que aunque existen elementos o fuerzas como cortantes y momentos que hacen que los elementos de la cercha no se comporten perfectamente como un elemento sometido a cargas axiales de tensión y compresión, pues la conexión sí me permite que si yo hago que todos los ejes centroidales de los elementos confluyan en un punto mediante platinas de conexión y el diseño de estos elementos, pues yo sí puedo hacer que la carga no tenga mucha excentricidad o la excentricidad con la que viaja la carga sea tan pequeña que puedo eliminar el fenómeno del momento, ¿sí? Dentro de los elementos, ¿no? Entonces, aquí vamos a concluir de que, digamos que los elementos de cercha, ¿sí? Sus conexiones y el detallamiento de las conexiones van a ser fundamentales para que ellas se comporten como idealmente estudiamos, o sea, que sean elementos controladas su falla por la tensión o fluencia del material o el pandeo o compresión de los elementos en general. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que contempla la norma o qué es lo que nosotros debemos analizar siempre que tengamos, y ahorita estoy hablando de cerchas de acero, pero en general de estructuras de acero que se diferencian de lo que son las estructuras de hormigón? Entonces, primero, pues tenemos los mismos criterios básicos, pues que serían los criterios de servicio y de resistencia. Recuerden que cuando ustedes ven hormigón, uno de los criterios va a ser el criterio de resistencia, que sería la capacidad, ¿no?, de que tiene el elemento de soportar de una forma dúctil una carga que le produce un daño, ¿no?, grande en el elemento, ¿no? Los criterios de servicio, pues en hormigón van a estar más que todo limitados a la parte de la flexibilidad del elemento. Una cosa puede ser que no se rompa, pero que se deforme mucho, y ese estado de deformación puede generar inconvenientes. Aquí mismo, para darles un ejemplo, tenemos en el bloque donde estamos nosotros, los profesores, en el calle, pues el piso está desnivelado, ¿no? Entonces esa estructura pues no se ha caído, no se caerá, esperamos, pero en condiciones de servicio pues ya tiene problemas de serviciabilidad en general. Entonces esos criterios pues van a ser básicos para elementos de hormigón o de acero, ¿no? Típicamente, y no, eso no va a cambiar. Lo que sí vamos a cambiar un poco es los criterios adicionales que yo debo ir chequeando. Entonces, por ejemplo, yo voy a chequear ya los criterios de estabilidad que mencionaban y de los cuales trataba lo que es la preparación de la clase de hoy. Pues cuando hablamos de estabilidad, estamos diciendo o reconociendo que las estructuras van a tener unos fenómenos que yo no puedo eh, tomar en consideración cuando hago el análisis estructural. Entonces, quiero que recuerden sus clases de hormigón y se pregunten en qué momento yo modelé puntualmente de que el maestro de alguna forma haya colocado la columna un poquito inclinada. ¿En qué punto me dicen modelar que yo tengo que modelar eso? ¿Alguna vez lo consideramos? O, como decía Fabián, pues las láminas de acero tengan alguna imperfección, de que no sean totalmente rectas o que tengan algún tipo de problema de ese estilo. Entonces, en algún momento consideramos eso. Era pregunta, por si acaso. No, creo. No, en ningún momento les decimos, para modelar esto, hay que hacer este tipo de cosas. No, nunca, nunca hacemos eso. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que reconocer? Vamos a reconocer que el material tiene problemas. Entonces, en la clase de acero, seguramente vieron que los elementos conformados en caliente
por su forma de fabricación, tienen algo que se llaman esfuerzos residuales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un esfuerzo residual? Básicamente, el elemento al enfriarse, se enfría de diferente velocidad en un punto y otro, y eso genera unas precompresiones en algunas zonas del elemento. Entonces, ese tipo de precompresiones, sumadas a las compresiones de trabajo, pues van a hacer que el elemento pueda tener problemas de paneo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son todo lo que se involucra aquí en los criterios de estabilidad. Y entonces, la pregunta que le hacía de pronto a Valeria, creo que era acerca de cómo o qué entiende de las imperfecciones, y que de pronto complementó Fabián hablando de la definición. Digamos que la podemos complementar diciendo de que en acero la norma nos dice que consideremos esos fenómenos o que diseñemos la estructura para que tenga unos desplazamientos iniciales o unas imperfecciones iniciales que estén dentro del rango de tolerancia que yo pueda observar en obra cuando se construye la estructura. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces me da dos opciones, fácil. O yo cojo y digo, bueno, la tolerancia a una columna que está desaplomada es tanto, 2 centímetros, 2 milímetros, lo que sea, y esa tolerancia que nos permite la norma en construcción, pues yo cojo y la modelo directamente en el programa, haciendo que la columna esté desplomada a un valor. O yo puedo generar, que es el caso que pues nosotros vamos a hacer en el curso, puedo generar unas cargas que se llaman notionals, ¿no? Ustedes vieron ahí que se calculan como un porcentaje de las cargas que están aplicadas en el edificio, y que yo voy a coger y voy a aplicar lateralmente en la estructura, y que aunque son ficticias, ¿sí? Porque realmente no es que existen, van a producir el mismo fenómeno que hicieran las imperfecciones, o sea, generar un desplazamiento lateral en la estructura y con eso generar un problema de unos momentos adicionales en los elementos que están soportando esos pesos. ¿Se entiende qué es la estabilidad entonces? Sí, Juanca. Listo. Entonces, esa parte es súper importante. ¿Qué otra cosa me dice la norma? Y es acerca de lo que estaba hablando ahorita mi amigo, creo que era Jair, o Jair. Creo que quedamos de acuerdo que cualquiera de los dos estaba bien, ¿no es verdad? Sí, Juan Carlos. Creo que era Jair que me comentaba de que el factor tau b. Y entonces me dio un poco, miramos las ecuaciones y nos dimos cuenta que el factor tau b va a ser un factor que va a empezar a reducir la rigidez E por I, la rigidez a flexión de los elementos. Pero recuerdan que la matriz de rigidez es una matriz que tiene muchas partes E por I, ¿no? El 12 EI, el 6 EI, ¿no? Más que todo lo que ustedes ven en análisis matricial, pues está basado en la rigidez a flexión o en la rigidez a carga axial de los elementos, ¿no? Entonces, ese tau lo que va a afectar es esos valores. Entonces hay un problema porque va a depender del nivel de carga axial que tiene el elemento, y pues en cerchas, básicamente yo tengo o carga axial o cargas de tensión. Entonces es bastante importante, y con unos pequeños cálculos ahí rápido, nos dimos cuenta que ese factor puede llegar a ser que el elemento, si su carga axial es muy alta, pues deje de aportar rigidez y la estructura pueda tener problemas de inestabilidad, pues porque se vuelve inestable, ¿no? ¿Recuerdan qué era inestabilidad? ¿No? Yo tengo cerchas isostáticas, cerchas hiperestáticas, pero cuando un elemento deja de aportar rigidez, pues es como si no existiera y pudiera tener un problema de inestabilidad de la cercha. ¿Se entiende ese concepto? Sí, Juanca. Listo. Entonces, esa parte es importante. Otra cosa que nosotros vamos a chequear, pues son lo que serían cosas o componentes netamente de estructuras de acero. Por ejemplo, vibraciones. Entonces, yo en hormigón, debido a la magnitud, o más que todo al tamaño de los elementos de hormigón que yo tengo que hacer para construcciones normales, pues la rigidez de los elementos hace que el problema de las vibraciones no sea pues, apreciado o apreciable
en lo que sería estructuras de hormigón. Entonces, cuando nosotros hablamos de las vibraciones excesivas, quiero que entiendan que la vibración que usted cuando va caminando siente que vibra, no es nada más que una deformación grande que ocurre cuando usted va caminando en estructura. Eso es lo que usted siente. Usted siente es el desplazamiento y la velocidad como el elemento se deforma cuando usted aplica su peso. Eso es una vibración prácticamente en este tipo de sistemas. Diferente a que yo tenga, por ejemplo, un motor conectado a la estructura y ese motor genere vibraciones. Eso es otro tipo de cosa, ¿no? Entonces, estas vibraciones excesivas, el problema en estructuras de acero es que se dan porque el acero, al ser tan resistente con poco material, pues puede soportar cargas grandes con también grandes deformaciones. Entonces, eso va a ser un criterio también que nosotros vamos a limitar, es la deformación de la estructura, que no tiene que ver con la resistencia, o sea, no tiene que ver con que la estructura tenga grandes deformaciones y se vaya a romper. Y ese es el problema, por ejemplo, cuando ustedes transitan sobre los puentes que son para peatones y que son hechos de acero. ¿Quién no se ha subido a un puente peatonal que es de acero y que el puente vibra cuando usted camina, ¿no? Levante la mano. ¿Quién sí se ha subido en Zoom? ¿O nunca se han subido a un puente peatonal que vibra? Exacto, ¿no? Entonces, ¿cuál será el sentimiento? Se sienten como que, uy, esta estructura está bien segura, ¿no? Vibra de lo segura que está. O más bien es como al revés, ¿no? ¿Cuál es tu concepto, María Emilia? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Mi pregunta es, bueno, tú te has subido, levantaste la mano y Sí. dijiste, bueno, yo me he subido a un puente que vibra. Entonces, ¿cuál ha sido tu percepción? ¿Este puente está tan seguro que vibra o más bien al revés, ¿no? Este puente está como que inseguro porque está vibrando. Yo creo que el del antiguo, el del chiche, cuando se pasa ahí por el carro, no sé, a mí, yo creo que a mí sí se me hacía más inseguro, la verdad, que seguro. Exacto, ¿no? Entonces, las vibraciones es un criterio de servicio porque pues hasta ahora creo que ese puente nos verá morir a todos y seguirá en pie, seguramente. Y no tiene que ver con un problema de resistencia, sino más bien es un problema de servicio, ¿no? De vibración. Entonces, esa parte es algo que se debe controlar y hay formas de controlar esos valores de deformación, ¿no? Otro problema que tenemos nosotros, pues con las estructuras de cerchas de acero, pues va a ser el problema de la corrosión. Indiscutiblemente, pues en una estructura de hormigón, por su mismo origen, pues va a tener una protección ya dada a que el acero que está incluido en el hormigón se corroa. Entonces, el mismo recubrimiento el refuerzo por parte del hormigón hace que esté protegido a dos aspectos importantes que están ligados aquí, la parte de la corrosión o la parte de los incendios. Entonces, en el mantenimiento, mejor dicho, el costo de mantener una estructura de acero debido a los problemas de corrosión, pues es alto. Yo tengo que estar pintando con pintura anticorrosiva, ¿no? Estar pendiente, más si está expuesto a la sal, ¿no? A la sal del mar. Entonces, ese tipo de cosas pues hacen que tenga sus desventajas respecto al hormigón. Y bueno, otra parte que sería la parte de los incendios, ¿no? Entonces, una estructura de hormigón, solamente por ser de hormigón ya tiene una protección a resistir incendios de hasta 1 hora. Eso se puede estimar. De hecho, es parte de lo que sería el diseño de un edificio. Debería considerar pues el sistema de protección contra incendios, ¿no? En acero, esos sistemas son bien difíciles y costosos, ¿no? Entonces yo no tengo, si yo no le pongo ningún sistema de contracción de sistema contra incendio a la estructura, pues ustedes prácticamente esperan que se arme un incendio y esa vaina y el acero se caliente, propague el calor, se incendie y cae, ¿no? Entonces, los sistemas de contra incendios
pues involucran cosas como pintura, ¿no? Aislante, lo que serían los sistemas de aspersores, detectores de humo, muros cortafuego, ¿no? Un montón de sistemas pasivos que necesita la estructura como tal, pues para tener al menos 1 hora de protección contra el fuego, máximo unas 2. Entonces son cositas adicionales que yo debo considerar y que, por ejemplo, en estructuras que son bien comunes, las cerchas, que son los puentes, pues vamos a tener fenómenos como el fenómeno de fatiga. Los que están viendo la clase, los que la vieron, recordarán que la parte de fatiga en puentes, pues es un tema que es netamente va a afectar a los elementos de acero del puente. No quiere decir que no existe fatiga en elementos de hormigón, también puedo yo llegar a fatigar, pero va a ser digamos, un estado límite de resistencia para los elementos de acero, debido a que, pues, en puentes yo voy a tener la carga dinámica que aplican los vehículos constantemente a lo largo de la vida útil, ni siquiera la vida útil, a lo largo de toda la vida del puente. Cosa que va a generar ciclos de carga y descarga que sí o sí van a fatigar los materiales. ¿Listo? Entonces, estos son los valores que yo debo, o mejor dicho, los lineamientos básicos que yo siempre debería considerar cuando estoy hablando de estructuras de cercha de acero. ¿Se entendió esa parte? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos nosotros específicamente a considerar cuando hablamos de la estabilidad, ¿no? Entonces, la norma me va a decir que yo voy a colocar o voy a analizar 4 componentes principales que ya los hemos mencionado. La estabilidad, ahí en los criterios generales, y de hecho se lo pregunté a, no recuerdo quién, cuando habla, dice que vamos a garantizar que los elementos sean estables de tal forma que se garantice la estabilidad de la estructura. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que los elementos sean estables? Pues vamos a considerar directamente las imperfecciones geométricas en los elementos. Ya los hablamos cómo, con fuerzas o con desplazamientos directamente aplicados. Vamos a considerar los esfuerzos residuales en el acero mediante lo que serían los factores tau. Indirectamente con ese factor tau vamos a considerar lo que es la incertidumbre en la rigidez y también en la resistencia de los materiales. Recuerden que el tau está afectando al módulo de elasticidad, ¿sí? Y a la inercia de la sección. Entonces, esa parte va a contar esa incertidumbre de que el acero haya quedado con más o menos capacidad o módulo, o que yo tenga problemas en la forma en cómo se hizo el acero, ¿no? Y por último, pues vamos a chequear una cosa que es no tan evidente porque nunca hemos visto eso, ¿no? Entonces, toda la vida hasta ahora ustedes han analizado cerchas planas, pero resulta que en una cercha plana es muy, muy fuerte cuando yo le aplico cargas, ¿sí? En el plano, pero es muy débil cuando esas cargas producen un pandeo en el cordón superior de la cercha que está sometido a compresión. Entonces vamos a mirar que esas cargas lo que van a producir es unos pandeos fuera del plano de la cercha, que si yo no arriostro adecuadamente, pues voy a tener un colapso estructural. Entonces, esos van a ser los 4, primero que todo, los 4 componentes que vamos a analizar en nuestra cercha. ¿Listo? Ahora, finalmente, ¿cómo nos permite analizar la estructura? Entonces, cuando ustedes estén viendo hormigón con Eva, el hormigón de columnas, ella les va a enseñar lo que sería el método de la longitud efectiva para calcular los efectos de segundo orden, o lo que nosotros conocemos como los efectos P delta. Entonces, aquí una cosa importante es analizar que los métodos que nos permite el código AISC van a estar dados por 3 principales.
el método de la longitud efectiva, el método directo y el análisis de primer orden, ¿no? Entonces, para nuestro caso, vamos a describir y en Cerchas les voy a enseñar cómo vamos a hacer o aplicar el método de la longitud efectiva en la estructura y lo vamos a comparar con el método directo para ver qué encontramos de diferencia, ¿no? Ahora, describiendo un poco de cuál es el método de la longitud efectiva, sabemos que primero que todo es el primero que salió con el que nosotros quisimos como ingenieros enfrentarnos al problema de todo esto de las imperfecciones, los materiales, etc. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia principalmente? Es que yo voy a coger y voy a aplicar las cargas a una estructura que es elástica, tal cual como ustedes la aprenden aquí en la universidad. Entonces, la cercha es totalmente elástica, los nodos y bla, 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 todo lo que les enseñamos por acá, ¿no? Pero entonces, esa cercha no representa los valores reales del comportamiento de las imperfecciones, ni tampoco de los materiales. Entonces, de las fuerzas que ustedes van a calcular y que las van a obtener, en este caso, en el curso FORSAP, las fuerzas internas de las cargas axiales o de los momentos o de los cortantes, los vamos a contrastar con unas capacidades en donde yo voy para esas capacidades a utilizar un factor de compensación de alguna forma que le llamamos el factor de la longitud efectiva, que busca incluir todo lo que yo no puse en el modelo directamente, ni lo que puse o consideré en el material directamente, considerarlo al final cuando yo comparo la demanda versus la capacidad. Entonces, recordarán con Pablito, aunque creo que él les ha de haber tomado con el método directo, K igual a 1, ¿no? Que existe el famoso K cuando yo multiplico o calculo la esbeltez del acero, ¿no? O del elemento de acero. Entonces, en el método directo, yo me olvido de todo eso y lo que tengo es un factor K igual a 1. Pero ese factor K igual a 1 quiere decir que usted, de alguna forma, en su análisis, en las fuerzas que está obteniendo, pues ya metió todos los fenómenos y tienen en consideración esas limitaciones directamente en el modelo. Entonces, esa parte es lo importante. Entonces, si usted no va a modelar las imperfecciones ni va a reducir la resistencia del material, pues tranquilamente el método de la longitud efectiva es un método aún válido y que da valores muy cercanos al método directo, ¿sí? Pero, pues, siempre desde el punto de vista del lado de la seguridad. Mientras que si usted se toma el trabajo de modelar directamente las imperfecciones o hacer la reducción de los materiales, pues ahí sí puede utilizar el K igual a 1, porque ya no necesita eso. ¿Se entiende esa diferencia? Es súper claro que se entienda eso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí se entiende eso? ¿Puedes repetir lo último? En resumen, si usted va a aplicar las cargas de las imperfecciones en el modelo y va a reducir las capacidades del material en función a la carga axial, como vimos en la preparación y que nos gastamos un rato en eso, pues usted ya va a tener como fuerzas en SAP los valores directamente para el diseño y puede tomar K igual a 1. Si no lo hace, pues hombre, si usted no va a modelar o le dio pereza, pues utilice el método de la longitud efectiva y al menos complíquese calculando el K que le corresponde a su elemento. ¿Se entiende esa parte? Sí, y Juan Carlos, ese K lo calcularíamos si, digamos, tiene bastantes pisos con el método ese de la G de las vigas sobre la G de las columnas y Tal con esa cual. tabla. Con Listo. esa tabla. Igual que lo hacen con EVA. Eso se utiliza para todo eso. ¿Sí? Básicamente es eso. G, todo lo que me acabaste de mencionar, ¿no? Listo. Es la división entre la rigidez a flexión de las vigas sobre la rigidez a flexión de las columnas en los dos extremos y unas vainas, ¿no? Y listo. Entonces no se olviden, ¿no? Yo no puedo, o sea, yo tengo que estar claro cuándo K es igual a 1, ¿no?
cuando yo puedo y cuando estoy aplicando el método directo. No se olviden de esa parte. Ese es el mensaje que quiero transmitir. Porque sí he visto y me ha tocado revisar diseños en donde, claro, uso el método directo, K igual a 1, y uno va a revisar y el modelo pues no tiene en consideración nada, y bueno, pues eso está en contra, ¿no? No tiene sentido, no tiene una consecuencia. ¿Listo? Ahora, en esta parte, yo les había dejado unos videitos para que ustedes revisen, en donde aparecen, primero que todo, lo que es una estructura que vamos a ver, una estructura que es ariostrada. ¿Cuál es el funcionamiento de una estructura que tiene ariostramientos? Y más que todo de los efectos de los factores K de longitud efectiva. Espero que lo hayan visto, esto era para la preparación, ¿no? Y finalmente, pues lo que sería cómo yo voy a colocar, voy a colocar la parte en nuestra estructura de los resortes, ¿sí? Cómo voy a crear grupos, etc. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Juan, ¿Vieron una los cosa. videitos? ¿Vieron los videitos? Sí, yo vi los primeros dos nomás. Bueno, no se olviden de que los videitos hay que verlos para la preparación. Entonces, la próxima clase, ya más que todo por cuestiones de tiempo, vamos a entrar con el proceso de la modelación de la armadura, que vamos a trabajar en estas 2 semanas, ¿no? Entonces recuerden que la próxima clase para nosotros vendría a ser después de carnaval, ¿sí? Y tendríamos la clase del lunes, y la clase del miércoles es examen, ¿no? Entonces, ¿qué entra? Todo excepto cerchas, todo lo que hemos visto, ¿sí? Que a la larga se resume a edificios de concreto, ¿estamos de acuerdo? Ok. Juan, una cosa. Tal vez hay la posibilidad de aplazar un poco el deber de este sábado. Aplazar un poco el deber de este sábado, claro que hay posibilidad. Dame una justificación, ¿por qué? Juan Carlos, yo justo te quería preguntar sobre eso, si nos podías explicar más o menos el deber, porque yo Claro, le leí y no le entendí. ya. Ahí están viendo mi... Sí, Entonces, es la tarea número 5, ¿no? la 5, ajá. Qué lento, ¿no? Listo. Entonces, aquí, el primer punto es, nosotros hicimos un edificio con columnas de 40 por 40, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Le van a cambiar al edificio ahora a columnas, las columnas a 60 por 60, y van a ver cómo cambia en derivas, en fuerzas internas, cumple o no cumple con columnas de 60 por 60. Recuerden que con 40 por 40 no cumplía, ¿no? Entonces van a hacer ese chequeo y van a revisar esa parte. El segundo punto dice, con el modelo del punto 1, cambia el punto de inserción de las vigas y de las columnas. Esto del punto de inserción está en un video. Está en un video en donde prácticamente lo que estamos determinando es dónde se está conectando la viga de la columna. Recuerden que cuando hice la instrucción de la estructura, pues las vigas y las columnas se conectan por el centroide. Entonces lo que van a cambiar es para que la conexión de las vigas, ¿sí? Cambie a que sea el punto bajo, de tal forma que la viga se conecte por la parte baja, como es real, a la columna en el pórtico, ¿sí? Básicamente eso va a ser
la modificación. Eso está en los videitos ahí del contenido asincrónico. Esto de los puntos de inserción. Se llaman insertion points. ¿Listo? Y el punto 3, que es este, ¿sí? Es una columna. Ojo, esta columna es una columna que tiene unas secciones que son variables. Entonces, para que tengan una idea, de esto, ¿sí? Este ejercicio de la columna se lo hace con, voy a poner aquí un modelo, se hace con secciones múltiples. Ahí, no se olviden de ver los contenidos asincrónicos, ¿no? Déjenme ver que el SAP está un poquito lento. Listo. Entonces, supónganse que ese último punto se hace con este section properties. Entonces yo voy a crear una columna, no sé, voy a crear una nueva columna que va a ser de 40 por 40. Rápidamente, 40 por 40. Y voy a crear una nueva columna que sea de 10 por 10. Para que se vea la diferencia. ¿Ya? 10 por 10. Entonces, aquí lo que se hace esa columna es con este comando que dice no prismático. En donde yo voy a decir sección rara, le voy a poner sección. Y le voy a decir que empiece con la columna de 40 por 40 y termine con la sección de 10 por 10 en toda la longitud. Eso lo van a ver en el video, ¿no? Cómo se crea esto. Pero lo que va a hacer es que este elemento que se creó, que se llama sección, cuando yo lo asigno, digamos, a esta columna, que me voy a inventar aquí. ¿Listo? Y yo lo pongo esto a que se me extruya. Fíjense que el elemento en la base tiene la sección de 40 por 40. Y se dan cuenta que ¿qué está pasando? A ver, ¿quién me dice qué está pasando con la columna? Ya está disminuyendo el área. Ajá, y termina en una sección 10 por 10 sería la que pusimos. de 10 por 10. Ajá, eso está en el contenido asincrónico. Entonces, en la tarea, ustedes lo que van a hacer es que un solo elemento, ¿ven? Aquí hay dos nodos, uno aquí y uno acá. Ah, ¿sí están viendo eso o no están viendo eso? No. No. Ya. En la tarea, lo que ustedes van a hacer es que en este nodo, solo dando dos clics, como di ahorita, se me cree esta columna que yo veo acá. Entonces, no es nada más que, pues, agregarle más pedacitos. Yo ahorita creé solamente uno, ¿se dieron cuenta? Y me quedó en el inicio y al final, pues, una sección. Pero en ese mismo menú, pues, yo le puedo poner que desde 0 hasta una distancia de 8 metros, pues, sea esta sección grande y termine en esta sección. Desde 8 metros a 9, empiece con esta sección pequeña y sea grande. Y de ahí que termine con otra sección. Y le voy a agregar. Y ya, es un solo elemento que debe ser con dos nodos. ¿Se dan cuenta? Solo dos nodos y se puede crear ahí. Le pueden meter más cosas. ¿Listo? Y solo hay que crear la columna. Solo tienen que crear la columna. Nada más. No tiene cargas, no tiene nada. Solo quiero que aprendan a utilizar ese modelo. Porque eso se puede utilizar para la clase de puentes. Entonces yo puedo hacer una columna bien bacana. Internamente ya tengo, no sé si vieron con Fabricio, la clase de análisis estructural 2. Él les pone en esa clase los coeficientes de Maney, no sé qué. Y Maney sacó unos coeficientes para cuando las secciones son variables. Entonces, cuando yo tengo que empieza una cosa con una sección y varía y tiene como acartelamientos, entonces eso se puede hacer con esto igual, ¿no? Es eso. ¿Se entendió? Listo, Juan Carlos. Sí.
Es así rapidito, o sea, hagan de cuenta que de lo que yo acabé de hacer ahorita, lo que hay que poner son 3 secciones más aquí en el comando y punto. Es súper rápido, pero tienen que verse el video. Y lo de aplazar, Juan, que sí se puede. Sí, para cuando quieren, yo les aplazo. Ahí estamos, ustedes son los que se van a alargar un poco las vacaciones. Yo ¿Para pensaría que un cuándo? par de días estaría bien. Bueno, ¿cuándo? Si es un par de días, es como cuando te piden tiempo tu novia, ¿no? No, exacto, a ver, ¿cuándo? Un par de semanas y hasta ahora sigo esperando. Después hablamos, pucha, total, pasó una pandemia y nada, dice mi amigo Javier. Ahí quedó. Ahí quedó la cosa. Yo diría que Bueno, para el lunes, si los demás están a favor. lunes es 28. ¿Estamos? Sí, no sé lo que los demás piensen. Sí, por mí, todo bien. Listo, entonces lunes 20. Para el martes igual puede ser, bueno. María Lunes, Emilia dice, puede ser martes mejor. Sí, También. María Emilia dice que para el martes. verán, yo no tengo lío, pero no me vayan a culpar que tienen tarea en vacaciones, ¿no? Entonces ya quedamos para el miércoles, para que no sea. El sábado, ya. Ok, entonces, o sea, ¿quieren la tarea para el miércoles? Le pongo pero recuerden que la otra queda ahí pegada, ¿no? Claro, o sea, pero así nos organizamos, o sea, para ver con el feriado. Entonces quedaría para el miércoles y para el siguiente sábado la otra, ¿ok? A ver, organicemos una. Miércoles, entendería que es miércoles, después del 26 es miércoles 2. ¿Estamos? Sí. Entonces, jueves 3, máxima fecha. A ver. Ese es el día del examen, el jueves 3. No, pues estamos de No, vacaciones ahí. eso es feriado, ¿no? Ya, sí, Marzo 2. jueves 10 el examen. Ya. Examen Revisen. es miércoles 9. Sí. Revisen. ¿Está? ¿Así? Y el 12, que es el siguiente sábado, es la otra tarea. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí sí. Sí, profe. Listo, bueno, vayan a Gracias, Juanca. Gracias. un excelente feriado. Descansen y ya que tienen tarea más larga, Gracias. Bueno, Juan Carlos, aprovechen. buen viaje. Gracias, Gracias, Juanca. Juanca. Buen viaje. Bien, gracias. Carlos. Cuídense. Carlos, chao. Chao.